Bueno, amigos, es motivo de satisfacción, de orgullo, tener la presencia, la participación del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Jerónimo Mejía, aquí en este programa. ¿Cómo está usted, señor magistrado? Muy bien, Guillermo. Buenos días a ti, a Camila, a Dalia, a toda la audiencia. Gusto en verlos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Magistrado, la noticia en la República, en la patria, ha sido el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Segunda vez que se da esta situación, porque usted fue el ponente en la primera, ¿ok? Que es donde todo comienza, vamos a ponerlo de esa manera, no viéndolo en perspectiva. Magistrado, de aquel fallo a ahora, ¿qué nos puede usted comentar acerca de cómo se dio? Porque incluso estábamos hablando, en aquel momento también hubo una demanda que presentó precisamente el abogado sevillano, que ahora vuelve a hacerlo, porque por segunda ocasión, y una abogada de nombre Martita Cornejo, Correcto. que también se sumó pues, a esa acción que yo llamaría muy digna por defender los mejores intereses de la patria, que salió afortunadamente pues triunfadora, y eso nos debe ser motivo de orgullo. Usted fue un jugador importante, magistrado Mejía. Usted fue el magistrado ponente en la primera ocasión. ¿Sería tan amable de compartir con nosotros esa experiencia y al final del día, cómo esto repercute después este año, hace unos días nada más? Buen día, bienvenido. Sí, muchas gracias. Fíjate, eh, el licenciado sevillano presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 9 de 1997. Esa ley había aprobado el contrato de concesión entre el Estado y Minera Petaquilla. La Corte realizó un análisis en su momento del procedimiento que se debió haber seguido para poder consumar dicho contrato, porque hay que distinguir dos cosas. Inicialmente, el Estado tiene que celebrar un contrato con la empresa a la que le va a otorgar una concesión, y luego que ese contrato se perfecciona desde el punto de vista del cumplimiento de los elementos para que sea válido, se presenta entonces ante la Asamblea para que ésta lo apruebe su validez y le otorgue eficacia. Es decir, para que a partir del momento en que la Asamblea aprueba dicho contrato, él mismo pueda hacer o pueda surtir efectos jurídicos. ¿Qué pasó en aquel momento? En aquel momento, para la época en que se confeccionó el contrato, estaban vigentes dos normas. Las normas del decreto 267 de 1969, que es una norma especial que se había expedido con el propósito de proteger precisamente el área que fue luego dada en concesión en el año 97. Y también estaba vigente la ley de contratación pública. Ambos grupos de normas establecían la necesidad de realizar una suerte de licitación pública para poder escoger al contratante que iba a ser la contraparte del Estado en la concesión. Ese procedimiento no se realizó. Y la ¿Y por qué, Corte, por qué no se realizó, magistrado? no sé, la verdad No que se no. sabe. Sí, Ok. eso fue el gobierno de turno el que decidió, porque el gobierno estaba consciente que existía el decreto 267, al punto de que cuando fueron a aprobar el contrato anterior con Minera Petaquilla, en la ley aprobatoria declararon la derogatoria de dicho decreto. Y eso fue un error que la Corte volvió a reiterar en este fallo reciente, 27 de noviembre, porque esa ley que se espera de la Asamblea solo para aprobar o improbar el contrato es una asignación parecida a la que tiene la Asamblea cuando aprueba o imprueba un tratado. No puede modificar el texto, no puede derogar el tratado. Entonces, en aquel momento, sin tener facultades para ello, la Asamblea procedió a derogar en la misma ley que pretendió aprobar este contrato, que tampoco era existente y mucho menos válido porque el contratante no había sido escogido o seleccionado a través de un proceso licitatorio. Entonces la Corte le dijo a la Asamblea, fíjense, ustedes cuando van a aprobar o improbar un contrato de concesión o un contrato ley,
ustedes tienen las siguientes obligaciones. Tienen la obligación de verificar que se haya realizado todo el procedimiento previo a la confección o la celebración de dicho contrato. Y dos, cuando van a analizar el fondo del contrato, porque tienen esa obligación también, deben verificar que las cláusulas de ese contrato no violen disposiciones de la Constitución. ¿De qué naturaleza? Disposiciones que consagran derechos, disposiciones que consagran deberes e intereses constitucionales dignos de ser protegidos. Entonces, la Asamblea no cumplió ese rol y como consecuencia, la ley fue declarada inconstitucional. Eso trajo como, evidentemente, si la Corte señala en su argumentación que la Asamblea aprobó un contrato como si fuese válido, después de haber explicado que era necesario escoger a la parte que iba a contratar con el Estado a través de un proceso de licitación, obviamente ese contrato no existe. En algún momento el gobierno lo entendió, al menos es lo que yo puedo deducir de los hechos a los que he tenido acceso, y decidió junto con ahora Minera Panamá celebrar un nuevo contrato. La Corte, en el fallo de 27 de noviembre reciente, le dice a las partes involucradas en este conflicto constitucional. Fíjense, ustedes volvieron a cometer el mismo error que cometieron en el año 97. Por un lado, era necesario que se realizara una licitación pública y no la realizaron. La Corte también le dice, el hecho de que ustedes tengan o hubiesen tenido, porque a la fecha en que se realizó este nuevo contrato no había derecho de exploración. Le dice, el hecho de que una persona tenga derecho de exploración, a lo único que lo faculta es a solicitar que ese derecho de exploración pueda convertirse en un derecho de extracción, pero no tiene garantizado un derecho adquirido de extracción. Lo otro que la Corte dejó muy claro y que a mí me ha gustado mucho del fallo reciente, es que establece, mire, cuando el Estado va a contratar este tipo de servicios, digamos, de alguna manera, es necesario que se fije que el propósito es el bienestar social y el interés público. Y desde ese punto de vista, los contratos que se van a celebrar con el concesionario tienen que ser establecidos por el Estado. El Estado no entra en una negociación de tú a tú, como ocurre en el derecho privado, eso lo dice claramente la Corte, sino que el Estado es el que establece las cláusulas. Pero es lógico, si nosotros somos los dueños del suelo y del subsuelo y una persona quiere tener acceso a lo que hay en el subsuelo, pues yo pongo las condiciones para que usted pueda explorar, extraer y beneficiarse de lo que está allí. Entonces eso es lo que la Corte de alguna forma le dice cuando señala, mira, es que este tipo de contrato administrativo se caracteriza por lo que no se caracteriza el contrato que yo estoy viendo. Así dice la Corte. Porque este tipo de contrato administrativo deben tener cláusulas exorbitantes, cláusulas que empoderan a la administración para tomar decisiones incluso unilateralmente y de alguna forma forzar lícitamente a su contraparte a realizar o no hacer aquello que convenga, y reitera la Corte, al interés público y bienestar social. Pero en este contrato lo que se aprecia, señala la Corte, es que no se ven ese tipo de cláusulas y más bien quien tiene casi todos los privilegios y prebendas es Minera Panamá. Y finalmente, algo que también me llamó la atención y me agradó del fallo, es que la Corte señala, fíjense, a lo largo del proceso de negociación de este contrato, que no cabía la negociación directa, eso es algo que reitera este fallo, Minera se ha pasado amenazando con que se va a presentar un arbitraje y demás. Y la Corte entra a decir, mire, cuando usted va a celebrar un contrato, se parte de un principio de buena fe que ambas partes contratantes deben tener. Y usted no puede estar amenazando a una de las partes o intimidándola, son palabras de la Corte, porque se viola ese principio de buena fe y los contratos se deben realizar sin un vicio de la voluntad. Lo otro que dice la Corte es que la empresa minera también tiene que actuar con los intereses de proteger los derechos ambientales. Y no solo eso, sino con una especie de ética
que significa que usted debe establecer el mismo estándar de protección del ambiente que su legislación, es decir, la legislación que rige en el país de donde procede la empresa que realiza supuestamente una inversión en Panamá, debe cumplir. Y desde ese punto de vista, no se puede pretender que ustedes vengan aquí a realizar una supuesta inversión con un estándar menor del que ustedes cumplen en sus países. Y por otro lado, le señala la Corte que aquí nosotros hemos recibido, establece la Corte, incluso amenazas de que se va a presentar un proceso arbitral, y no solo eso, sino que como parte de la argumentación que algunas de las personas que presentaron escritos para apoyar la moción de la minera, se ha señalado que el Estado tiene un problema de arbitraje. La Corte dice, mire, es que eso no es un obstáculo para que nosotros podamos fallar y podamos cumplir con nuestro rol de proteger la integridad de la Constitución, que en este caso vamos a cumplir. Y por ahí circularon unos párrafos, digo yo en redes, de la decisión de la Corte, en la que se daba a entender como que nuestra Corte Suprema de Justicia estaba señalando que Minera tenía un derecho a demandarnos y a obtener una compensación, pero ese párrafo o esos párrafos que circularon están descontextualizados del argumento real que expuso la Corte cuando transcribió esos párrafos. Lo que la Corte estaba diciendo es, mire, es que a nosotros nos da, lo voy a decir muy para mí, nos da igual si usted nos quiere demandar, nosotros vamos a cumplir nuestro rol de garantizar la integridad de la Constitución, y es lo que vamos a señalar, y en efecto hicieron. Y declarar, o sea que se caracterizó, magistrado. Sí, seguro. Claro, y más bien esos párrafos que circularon, la Corte lo utilizó para enfrentar ese argumento. No es para darle una patente de corso o por reconocer que por el simple hecho de haber dictado este fallo ya hemos incumplido algún tipo de obligación que sea susceptible de ser demandada exitosamente ante un tribunal arbitral. No. Lo que la Corte está diciendo es que ese argumento primero no sirve para impedir que nosotros cumplamos el rol constitucional que tenemos de cuidar la integridad de la Constitución. Y dos, les digo, es que este contrato es inconstitucional, y en uno de los últimos párrafos la Corte señala el efecto de esta decisión es que no hay concesión. Y yo pienso que la Corte hizo esa declaración expresa a la luz de lo que había ocurrido con la decisión anterior, en la que estaba muy clara que el contrato no existía, pero que nadie se iba a imaginar que iba a haber estos problemas de cumplimiento. Entonces, para evitar eso, la Corte zanja de una vez y por todas y dice, mira, es que los efectos de esta decisión es que no hay concesión. Bueno, es que justamente ese punto... Es decir, no hubo concesión en 1997 y no hubo concesión ahora. No ha habido concesión. Ese es un hecho real y un hecho jurídico del que debe partir cualquier discusión que siga de ahora en adelante. Magistrado, tengo un corte comercial. Vamos a ampliar ese punto. ¿Sabe por qué? Porque qué bueno que nos está tocando eso y nos está ampliando, nos está clarificando, porque hay mucha maledicencia por una parte y por la otra mucho desconocimiento. Y es nuestra intención y nuestro compromiso con nuestros oyentes precisamente esa docencia que usted nos está aportando hoy. Así que vamos a ampliar. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, amigos, el magistrado Jerónimo Mejía, es un cargo que nunca se va a perder. No, pero se le llama magistrado al igual que se llama presidente. Es un principio elemental de la cortesía y son cargos que no se pierden. Así que el magistrado Jerónimo Mejía, para nosotros, reitero, una gran complacencia que usted nos haya aceptado la invitación, ¿ok? Estamos hablando de este párrafo que voy a citar, magistrado. Dice, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá conoce que con base a estos tratados que se refiere al TLC y al TBI, el concesionario de la mina es libre de promover procesos arbitrales con el propósito de que se le conceda, dice la nota, una compensación legítima, está puesto entre comillas,
por parte del Estado panameño sobre la base que la presente decisión sería el hecho generador que configura la causal de expropiación indirecta y que la presente sentencia se convierte en un trato injusto que le produce un despojo indebido de su inversión. Tenga la amabilidad de ampliarnos desde su perspectiva jurídica esta opinión que ha causado algún malestar, magistrado. Sí, permíteme poner en contexto el párrafo al que has hecho referencia, porque ese párrafo es consecuencia de lo que se venía diciendo con anterioridad. En la página 222 de la sentencia, en el tercer párrafo de arriba hacia abajo, la Corte argumenta lo siguiente, abro comillas. En cuanto al riesgo de arbitraje, este Tribunal Constitucional considera necesario abordar la confrontación de este argumento que se ha presentado a favor de la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 406 de 2023. Se trata de la presentación de reclamaciones por vía de arbitrajes internacionales, comerciales o de inversión, con base a un tratado de libre comercio y un tratado bilateral de inversiones suscritos entre Panamá y Canadá. Sobre el particular, se debe observar que, a pesar de la posibilidad de este acontecimiento futuro, lo cierto es que no lo podemos considerar un argumento legítimo y con entidad para concluir que la ley demandada por esa razón no debe ser declarada inconstitucional. Después de haber hecho esta argumentación, viene el párrafo que leíste, Guillermo. La Corte dice, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá conoce, no dice reconoce, conoce, con base a estos tratados TLC y TBI, el concesionario de la mina es libre de promover procesos arbitrales, y es así, es que yo... Eso es derecho, ¿no? Es que yo te puedo demandar ahora mismo, yo soy libre de demandarte, cualquiera puede demandar, eso no significa que la demanda sea fundada, dice... Es libre de promover procesos arbitrales con el propósito de que se le conceda una, entre comillas, compensación legítima, cierra la comilla, por parte del Estado panameño. Digo, en buen lenguaje, esto está en tela de duda, esto es contingente, no se está reconociendo que existe esa compensación, sino que eso es lo que alegaría la contraparte panameña. Y sigo. Por parte del Estado panameño, sobre la base que la presente decisión sería el hecho generador que configura la causal de, entre comillas, expropiación indirecta, cierra la comilla, y que la presente sentencia se convierta en un, abre comillas, trato injusto, cierra comillas, que le produce un despojo indebido de su inversión. Magistrado, ese entrecomillado, eso está citando puntualmente elementos dignos de ser vistos con lupa, es lo que usted sí, claro. Y está citando lo que la contraparte panameña ha argumentado y que argumentó durante el procedimiento de consulta, si cabe la expresión, o más bien yo le llamo el procedimiento democrático que tiene lugar cuando la Corte Suprema de Justicia, cuando tramita una demanda de inconstitucionalidad, durante 10 días hábiles permite que todo aquel que quiera opinar respecto de la constitucionalidad del acto que se está discutiendo, pueda hacerlo. Entonces, esa es democracia, es para poder escuchar no solo la opinión del demandante y la opinión de alguno de los procuradores que tuvo el turno de opinar, sino de cualquier otro que quiera dar razones a favor o en contra. Y eso es parte del procedimiento democrático que tiene lugar en un régimen de sistema de control constitucional concentrado como el que rige en Panamá, es decir, que la única que tiene la facultad de declarar si algo, una ley, un acto es inconstitucional es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Es el único. Dalia. Bueno, magistrado, usted utilizó una frase para referirse a este punto puntual que hace a este punto que hace la Corte Suprema, donde dice que, ahorita no la recuerdo, pero que fue como que ese no es nuestro, nosotros vamos a hacer las cosas, nuestra decisión está basada en los hechos, más no en esta amenaza porque ha hecho y que se está argumentando. Y a mí, por eso creo que el término fue argumento legítimo, si mal no recuerdo. ¿Es correcto? Sí. Compensación legítima. Legítima. Y esta decisión de la Corte de poner eso así, como que sabemos que esto es un argumento, sabemos que se ha amenazado con esto, sin embargo, nosotros vamos a seguir haciendo lo que la Constitución nos exige
y básicamente vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. A mí Así me es. llama la atención porque siento que manda un mensaje importante de que si bien la Corte actuó con celeridad, anunció, nos vamos a ir o sea, entendiendo el momento, yo lo tomo como que el contexto está dictando la forma, más no el fondo ni el contenido. O sea, el contexto social y político y económico que estamos viviendo es lo que nos está haciendo trabajar diligentemente, eficientemente y sacar esto lo más pronto posible. Sin embargo, eso no está afectando el fondo de lo que estamos argumentando dentro del fallo. A mí eso me parece muy valioso, porque muchos han hablado de que la Corte ha estado, o sea, como que este miedito o este insinuar de que no es que la Corte va a fallar inconstitucional porque si no el país se viene abajo. Y yo entiendo que no. Yo entiendo que sí, tal vez la forma respondía al contexto, pero el fondo no. No sé si usted lo entiende así, o sea que si usted Yo, percibe que la Corte actuó como debía actuar y no necesariamente respondiendo a una realidad política coyuntural, no sé si me explico. claro, es que los conflictos constitucionales y cuando son de aquellos que generan crisis sociales, políticas, económicas, son resueltos por los tribunales constitucionales en sede de crisis, en sede de presión, presión de ambas partes o de varios puntos de vista. Lo importante de las decisiones de las Cortes constitucionales son su argumentación, son las argumentaciones que da y tenemos un fallo que a mi modo de ver está fundado en derecho. Es decir, da las razones, explica por qué llega a conclusiones, establece premisas correctas, confronta derechos a la salud, derecho a la vida, derecho a un ambiente sano con el derecho a la inversión o sí, a la inversión en este caso. Camila. Y me parece que lo hace exitosamente. Entonces, eso le da legitimidad a la decisión y al mismo pleno de la Corte Suprema de Justicia y pone en perspectiva frente a cualquier reclamación ante un tribunal internacional que la inconstitucionalidad que se declaró por la Corte, sí, en un ambiente de gran agitación social, está debidamente fundamentada en derecho y tocó muchos de los puntos que fueron planteados por las partes que intervinieron e incluso por el demandante de la ley 406. Entonces Ahora, yo creo magistrado, que se cumple el propósito de una decisión motivada. algo importante en todo este proceso de inicio a fin han sido los tiempos, para bien o para mal. Incluso la agitación social en parte se dio porque no se respetaron a ojos de la ciudadanía los tiempos de confección de la negociación, que otros dirán nunca debió pasar. Pero un elemento crucial que causó mucha desconfianza hasta el último día, y todavía está esa desconfianza latente en el aire, es el tiempo por el que no se acató el fallo anterior. ¿Qué pasó ahí? 2017 estás hablando para acá, O sea, ¿no? ¿por qué se falla en 2017 y de ahí no pasa nada? Fíjate, las cosas que ocurren en la Corte Suprema de Justicia por acuerdo debidamente establecido entre los magistrados de esta, señalan que no pueden hacerse públicos. Entonces yo no puedo incumplir esa obligación que persiste y dar explicaciones sobre lo que aconteció en la Corte Suprema de Justicia o con relación a un caso en particular. Los magistrados hablan a través de sus decisiones y son estas las que explican lo que aconteció o no. Así que esa es la manera como Camila te pudiera responder. Ok, y Oiga, déjeme reformularla a ver. No respondé por los actos de la Corte, pero ¿por qué el Ejecutivo, o sea, tiene el Ejecutivo la opción de no acatar un fallo de la Corte? Yo creo que el cuestionamiento por qué no se cumplió la orden. O sea, el Sí, Ejecutivo no estaba forzado a cumplirlo. sí, en efecto, estaba forzado a cumplirlo, así es, y está forzado a cumplirlo. Bueno, y hay oiga, otra pregunta que también ha Ese es surgido un en esta reproche vuelta. que hace, ese es un reproche que hace la Corte Suprema de Justicia en el actual fallo. Le dice, existiendo una sentencia previa, volvieron a cometer el mismo error, por un lado, y por otro lado, ustedes entraron en una fase de negociación que no es permitida por la ley.
Esa fue una explicación muy buena que hace la Corte cuando le dice, ustedes no podían entrar a negociar, dándole a entender, tenían era que cumplir el fallo y proceder al cierre de la mina. Eso era lo procedente. Ahora, magistrado, Claro, ha Y habido un por esa rosario, línea, ha habido un otra rosario de pregunta que se errores. hace mucha gente, otra pregunta que se hace mucha gente es si al actuar sabiendo todo eso, si existe la posibilidad de actuar legalmente contra quienes aprobaron el contrato o quienes llevaron a cabo la negociación. Esa es una gran incógnita que existe. No sé si Ok. usted tendrá la respuesta. No la tengo, pero puedo explicarlo cómo funciona el asunto. La declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, de un acto, de una norma, no implica necesariamente que se haya cometido un delito, por ejemplo. No implica necesariamente que se haya actuado dolosamente o culposamente. Lo que sí significa es que el acto que se le puso de presente a la Corte Suprema de Justicia no cumple o es más bien es incompatible con las normas constitucionales. De allí en adelante, las calificaciones que se le quiera dar a lo acontecido tienen que ver con elementos probatorios que puedan sustentarlas. Si alguien dice que hubo un acto doloso, pues tendrá que suministrar las pruebas que acrediten ese dolo. Y si alguien piensa que fue un acto delictivo, pues tendrá que presentar las correspondientes acciones penales para que los organismos institucionales encargados de determinar si hay delito o no, así lo hagan. Pero el simple hecho de que se haya expedido un fallo de inconstitucionalidad, repito, no implica necesariamente que estemos frente a un hecho delictivo. Vamos a corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Magistrado Jerónimo Mejía está con nosotros esta mañana. Oiga, este contrato tenía una carga de alevosía, de atentar contra nuestra dignidad nacional, hombre, contra la lucha generacional que se dio por lograr lo que hoy somos, una patria sin enclave de por medio. Ahí juega mucho el rol del amor a la patria, que suena como algo anodino, pero no lo es para los que sentimos verdaderamente que queremos este país. Y usted es un hombre reconocido como un nacionalista, magistrado. Este contrato le cedía en su segunda etapa el usufructo de tierra. Podían incluso, de acuerdo a su criterio, decir, esta tierra que es privada, le facultaban a poder solicitar el uso de la misma o la explotación de la misma, o tierras del Estado, que no se podía volar sobre el entorno ese de la mina. O sea, había un control del espacio aéreo, es lo que estoy tratando de explicar, incluso en el tema de las aguas también, siendo la tierra nuestra, incluso no únicamente la superficie, sino lo que está debajo. Magistrado, esta intentona de convertirla casi en, no concesionaria, sino en propietaria de nuestra tierra, ¿usted cómo lo interpreta no como magistrado, sino como panameño, magistrado Mejía? Sí, mira, las concesiones que regula el Código de Recursos Minerales otorgan al concesionario el derecho de usufructo de las bienes de la parte de la tierra que ha sido de la concesión, del objeto de la concesión. Ese no es un problema. El problema está en el contenido de esa concesión o de las concesiones, que son los elementos que tanto el órgano ejecutivo como la asamblea, cada uno al momento, el primero de celebrar el contrato y el segundo al momento de aprobar, deben verificar que no violen normas constitucionales. Si no se da esa verificación oportuna y en forma eficiente y digna de la representación del cargo que se ostenta, entonces quien tenga interés en escuchar a la Corte Suprema de Justicia puede presentar una demanda de inconstitucionalidad, como en efecto aquí se presentó. Y el fallo de la Corte Suprema de Justicia analiza varias de las cláusulas del contrato y las contrasta con derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al ambiente, derecho de los niños, y llega a la conclusión
que muchas de esas cláusulas atentan contra estos derechos fundamentales consagrados en la Constitución panameña y en aquellos tratados de derechos humanos que, de conforme con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, forman parte del bloque de constitucionalidad. Dicho sea de paso, para que entiendas un poquito esto del bloque de constitucionalidad, es importante tener presente que en los años 90 la Corte Suprema de Justicia señaló que algunos artículos de algunos tratados de derechos humanos tenían el mismo rango de normas constitucionales. Y ese concepto de bloque de constitucionalidad restringido a solo algunos artículos de algunos tratados de derechos fundamentales, derechos humanos, fue ampliado el 21 de agosto del 2008, precisamente con la ponencia de un caso que yo tuve también. En ese caso dijimos, no son algunos artículos de algunos tratados de derechos humanos lo que forman parte del bloque, sino todos los tratados de derechos humanos que rijan en Panamá, y no solo los tratados de derechos humanos, sino aquellos tratados que regulan derechos humanos o aquellas cláusulas de tratados que, aunque no sean de derechos humanos, que regulan derechos humanos, también forman parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, que nuestra Constitución no es el librito chiquito que tenemos, sino es un libro grande que está compuesto por todos estos tratados. Entonces, la Corte dice es que Panamá ha celebrado tratados y lo hace en una forma elegante, incluso con Canadá, de donde son ustedes. Ese es el mensaje que manda la Corte. Tratados que ordenan que se deba proteger el ambiente. Y a esos tratados, tanto ustedes como nosotros estamos sometidos, con la característica de que se tratan de normas constitucionales. Y por ende, la Corte Suprema de Justicia, cuando confronta estos artículos a los que te hice referencia, o estas cláusulas de las que tú también has comentado, llega a la conclusión que son inconstitucionales. Y por eso, al final de la sentencia, la Corte dice, es que no hay concesión. Y lo dice para que quede claro, o sea, ya aquí en adelante no sigamos en un proceso de negociación de hacer un nuevo contrato con la minera de que se trate, sino es que no existe concesión. Y eso nos pone en una situación de hecho, que siempre ha ostentado quien aparece, entre comillas, como un concesionario del usufructo de las tierras a las que hicieron referencia estos dos contratos que fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Y habrá que resolver, pensaría yo, primero sentado en una mesa para que ambas partes, así como conversaron en un momento para celebrar un contrato, entiendan que se terminó la posibilidad de seguir extrayendo y hacer las respectivas compensaciones necesarias y los debidos reconocimientos que tenemos derecho como nación por el hecho de haber una persona sin tener soporte jurídico estar explorando y extrayendo los recursos minerales. Magistrado, me quedan 4 minutos. Yo le quiero pedir, por favor, una descripción, si nos puede graficar, cómo funcionan ustedes cuando están viendo, por ejemplo, en el caso suyo, en la primera declaración de inconstitucionalidad, ¿cómo funcionan ustedes en el Pleno? ¿Eso cómo es? ¿Discuten? Denos una idea cuál es el ambiente, porque realmente yo desconozco y me gustaría saber. ¿Ustedes discuten, oye, esto sí, esto no? ¿Cómo funciona adentro, por favor? Mira, se hace el ponente hace un proyecto, Okay. No sé cómo será ahora. No, estoy hablando de la época suya, no. El ponente hace un proyecto que pone en circulación por 20 días hábiles, le dan una copia a todos los magistrados, a los otros 8 magistrados. El expediente queda a disposición de los magistrados para que puedan verlo, analizarlo, y al cabo de los 20 días hábiles, que se convierte en casi un mes y algo, si no hay observaciones, se pasa en limpio la decisión. Pero en el tiempo que estaba yo, si hay 2 observaciones, entonces eso va a pleno, a discusión. Y las discusiones son debates, y depende de la personalidad de cada magistrado. Ahí se ha visto de todo. O sea, Camila, adelante. Nada Sí, para para que tengan idea, calificar. no hizo nada. O sea,
Simple y sencillamente es un asunto de emociones, de defender posiciones, de defender ideologías, cuando la tienen. Democrático Sí, sobre todo, ¿no? democrático, así es. Claro. Camila. Entonces, es interesante porque cuando uno logra entender cuáles son las convicciones más íntimas de cada uno de sus colegas, ¿no? Sí, porque Eh, usted fue el ponente sí, sí, casualmente. yo soy ponente, claro. Claro. Eso. Y hubo mucha resistencia. Otro Bueno, asunto que ha magistrado, causado, en aquella ocasión, permiso, en aquella ocasión hubo mucha Bueno, resistencia. ya, Guillermo, ya no hablo más nada. no, lo mío, Es la historia, Camila, una aclaración importante también, o sea, Fue porque son unánime, cosas, Guillermo, fue unánime el fallo. unánime, claro. porque Esa es hay, la porque hay respuesta. cosas Ajá. que causan estrés en la población y entonces es importante despejar varias de ellas. Una, que han estado surgiendo sobre que la vez pasada creo que hubo una aclaración de fallo. En esta ocasión he escuchado abogados decir que los únicos que pueden pedir una aclaratoria del fallo son el procurador de la administración y el ponente, que sería Sevillano. Jamás nadie tiene derecho a pedir ahí una aclaratoria de sentencia. ¿Es así? Mira, ok, hay que entender algunas cosas, ¿ah? Las funciones que tienen los tribunales constitucionales son funciones que son contramayoritarias. Analice este escenario. La Asamblea, que es el ente que fue escogido democráticamente, emite una ley. Después se supone de un debate, de haber discutido el asunto, y es el pueblo el que habló, porque eso es lo que dice la teoría política y la teoría constitucional. Pero entonces vienen unos 9 magistrados que no fueron electos por nadie, sino por designación del presidente, sí, ratificado a través de un proceso del ente democrático que es la Asamblea, y tiene la facultad de decirle a ese otro ente que fue escogido por el pueblo, no, la norma que usted dictó es contraria a la Constitución. Este procedimiento, este método, tiene a algunas personas un poco enredadas, porque si bien es un tribunal jurisdiccional el que conoce de las demandas de inconstitucionalidad, no todo lo que ocurre durante ese procedimiento se rige por los principios y reglas del derecho procesal. Lo que pasa es que en el derecho procesal se habla de legitimidad, de una serie de asuntos que sí juegan un rol en las decisiones de los tribunales constitucionales, pero no se puede perder el otro aspecto democrático que expliqué hace un rato, que tiene lugar cuando durante la tramitación del procedimiento de inconstitucionalidad la Corte, por designación de la ley, dice 10 días para todo aquel que habla. Entonces ahí vienen las concepciones, y por eso, qué bueno que hablase un rato de concepciones y demás. Los que son de concepciones un poco más democráticas dicen, bueno, pero es que si este es un procedimiento que debe cumplir con la democracia y alguna de las personas que participaron quieren hacer una aclaración en base con esa filosofía democrática y esa apertura a escuchar y ver en qué consiste la aclaración, permitiría recibir el asunto. Los que tienen un concepto menos democrático o más bien orientado a que esto es un procedimiento jurisdiccional, que no lo es del todo, entonces entenderán, no tienen legitimidad para presentarlo. Le corresponde a la Corte decidir qué es lo que va a hacer. Yo no tengo la respuesta. Lo que sí le puedo decir es en qué consisten las decisiones de recibir o no. Si tienes una visión de que esto no es un procedimiento jurisdiccional estricto, sino un procedimiento, un método de resolución del conflicto constitucional, y debería ser lo más abierto posible a escuchar la mayor cantidad de opiniones, porque el que más consulta menos se equivoca, y porque en eso de el mayor conocimiento de información, ahí está la sabiduría, entonces tendrá una postura más democrática de decir, vamos a escuchar qué es lo que están diciendo. Así que yo, eso es lo que les puedo decir. Va a depender mucho Que de les lo depende de la que Corte. quiera decir ahora. Sí, así es. Pero Oiga, las razones son estas, ¿no? Es la ideología que subyace, que todos tenemos al momento de desempeñar y tomar decisiones. oiga, ex magistrado Jerónimo Mejía, este ha sido un excelente paseo desde el punto de vista del lograr alimentar nuestro conocimiento y sobre todo conocer algunas interioridades, ¿no? de cómo se maneja esta alta institución que es la Corte Suprema de Justicia. Ha sido un placer tenerlo aquí, magistrado Jerónimo Mejía.
Que tenga un buen día y un buen fin de semana. Igualmente, igualmente. Bendiciones.